al Señor. Es un pastor que ya tiene sus años en el ministerio, 20 años en Cuenca parece, y luego casi 20 años en Ciudad Real. Así que recibamos, amados hermanos, con un fuerte aplauso al pastor Luis Cano. Es un privilegio para mí poder estar aquí con vosotros. Gracias por haberme invitado. Me hace ilusión estar aquí. Traigo saludos también de toda mi iglesia allí en Ciudad Real y que el Señor vaya estableciendo lazos entre nosotros. Y qué mejor lazos también que pueda ser la misma palabra de Dios. No sé si me hace falta que yo lo tenga esto aquí o lo puedo dejar aquí apoyado. Pueda grabar, ¿no? Vale, a ver si me apaño yo con él. Vamos a mirar un tema que creo que es fundamental para todo creyente. Así que yo me voy a dirigir expresamente o directamente a aquellos de vosotros que sois creyentes, que habéis puesto vuestra confianza en la obra de Dios tal como la vemos en las Escrituras y por tanto creemos lo que es la palabra de Dios y la obra de Dios por medio del Espíritu. Aún así, me podré referir en varias ocasiones a aquellos de vosotros que no seáis creyentes o que pensáis que lo sois pero que realmente no lo sois y que necesitáis analizar también el estado de vuestro propio corazón. Así que me tomaré esta libertad puesto que no os conozco, como puedo conocer a mi congregación. Os voy a pedir que leáis conmigo un texto. Vamos a leer dos textos. En primer lugar, lo vamos a hacer en 2 de Pedro. Ya sabéis, es la segunda carta que escribió el apóstol Pedro. Capítulo 1, versículo 19 al 21. No sé si tenéis la costumbre aquí cuando leemos la palabra de poneros de pie. Pues ponéis de pie, vamos a leer dos textos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora vamos un poquito hacia atrás a Primera de Pedro, la primera carta que él escribió, también en el capítulo 1, y por tanto el hecho de que en estas dos partes se repita un tema de manera parecida nos da lugar al énfasis, la importancia que Pedro le da. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviando del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Esta es la palabra de Dios. Podéis tomar asiento. Mirar, como creyentes tenemos que tener la certeza de que nunca estamos solos. Dios ha provisto de tal manera en la obra que hace en nosotros que nunca nos falte aquello que es esencial. Y ha provisto de muchas cosas
Podríamos recorrer la Escritura y ver cómo Dios ha trabajado no solamente para proveer de nuestro vestido, para que podamos resistir la tentación o salir de la tentación cuando hemos caído, etc. Pero hay dos cosas que son fundamentales para los creyentes, es decir, los que tenemos ya a Cristo en nuestro corazón. Una de ellas es la obra del Espíritu, porque dice no solamente que somos convertidos por el Espíritu, sino que ahora el Espíritu mora en el corazón de cada uno de los creyentes. Así que eso es una gran bendición. Mira, puedes estar en el más grande de los desiertos, en medio de las mayores tormentas, puedes encontrarte ante los grandes conflictos de esta vida, que siempre, como creyente tendrás el Espíritu en tu vida y estará a tu lado. Y hay otra cosa que el Señor nos ha dado como una de las mayores y más grandes bendiciones, que es la palabra de Dios, que es nuestra guía, es como nuestra brújula, en la cual podemos encontrar todo lo que necesitamos, a la cual podemos acudir en todas las circunstancias de nuestras vidas. Lo que vamos a ver en esta hora es cómo estas dos cosas trabajan juntas, cómo el Espíritu de Dios y la Escritura están obrando para nuestra vida, nuestra fortaleza, etc. Vamos a mirar 4 cosas. Lo vamos a ver de esta manera. En primer lugar, y teniendo en mente estos 2 textos que hemos leído en la carta del apóstol Pedro, vamos a mirar algo que es importante y esencial. Dios ha querido hablarnos. Mirad, nosotros somos meras criaturas pequeñas, gente normal, en medio de un mundo normal que está caído y que está lejos. Se nos dice la palabra de Dios que somos, cuando aún no le conocíamos, sin esperanza y sin Dios. No éramos nada, simplemente criaturas. Él es el creador, Él es el soberano, Él es el único, Él es extraordinario. No tenía ninguna necesidad de ti ni de mí, no tenía necesidad de nosotros. Aún así, no solamente Él nos ha querido crear y hacer, sino que ha querido hablarnos. Que podéis imaginar la persona más importante, ya sea de Bolaños, ya sea de España, ya sea de Europa, la persona más importante que se acercara a la puerta de tu casa y te dijera: hola, vengo a visitarte, tengo algo que decirte, quiero hablar contigo. El hecho mismo de que esa persona tan importante quisiera hablar contigo ya es un privilegio. Y luego, además, cuando esa persona tan importante tenga algo importantísimo que decirte. Bueno, pues esto es Dios. Dios no simplemente ha dicho: vas a nacer, vas a estar, vas a vivir, vas a morir y vas a desaparecer. Te he creado, bastante tienes. Sino que además Dios ha dicho: no, quiero hablarte. Y tengo algo que decirte, quiero mostrarte cosas. Claro, tú sales ahora al campo en el amanecer o en el atardecer y dices, como dice Pablo en la carta a los Romanos, dice: la creación me está hablando de un Dios maravilloso, hace las cosas bien. Y disfrutas con la creación, en cómo sale el sol, cómo se pone el sol, con toda la naturaleza a tu alrededor, música que escuchas de los pájaros, de las aves a tu alrededor, la inmensidad de colores y de olores. Y claro, dices, la creación habla de Dios, me dice cosas. Dios me habla a través de la belleza que Él ha creado. Y decimos, bien, amén. Estás solo o sola en tu casa, tienes que tomar ciertas decisiones. Y hay algo en ti que te dice: eso no está bien, o que te dice: está bien. Es tu conciencia. Y Pablo también dice en la carta a los Romanos, al principio, que Dios te habla a través de la conciencia. Te puede decir lo que está bien y lo que está mal. Y decimos: gracias sea a Dios que tengo esto que me hace sentir mal cuando las cosas están mal, y que me hace sentir bien cuando las cosas están bien. Así que sí, Dios habla a través de la creación y Dios habla a través del corazón o de la ley que está inscrita en nuestros corazones. Pero a Dios no le basta eso. Y Dios ha querido hablar más y hablar más claro. Así que ha querido escoger a hombres
para que puedan revelar su palabra. Ahí tenemos entonces a los profetas en el Antiguo Testamento, como nos dicen los textos que hemos leído. Los hombres que vinieron trayendo palabra de Dios. Dios me ha dicho. Y traían mensajes que se cumplían. Traía revelaciones que han mostrado que eran claras partes o de la voz de Dios. Dios le decía a los profetas, voy a poner palabras en mi boca, en tu boca, para que tú las traigas fielmente. Así que se levantaban aquellos grandes hombres de Dios en la antigüedad y traían palabra de Dios, no solamente lo que la creación decía, no solamente lo que el corazón en su palpitar nos decía, sino que ahora venían los grandes profetas a hablarnos de la voz de Dios. Y les decía en aquel tiempo, cumplir la palabra o seguir mis mandamientos, no os apartéis. Recordar cosas como las que vemos en el pueblo de Dios, en el desierto, o el entrar en la tierra prometida, o cuando se levantaban los reyes y caían los reyes en el reino de Israel, de Judá, etc. Y los profetas que venían. Recordamos algunos de esos nombres extraordinarios como Elías, o Eliseo, o Jeremías, que se levantaban diciendo, esto es lo que Dios dice. A veces incluso le dice Dios a Jeremías, tú vas a ser martillo, vas a venir a dar el golpe, te van a despreciar, pero esto va a ser mi voz. Así que decimos, cuán grande es Dios, que no se ha conformado en hablarte a ti con la naturaleza y la creación hermosa para decir que Dios es un Dios bueno, creador, que ama la belleza y que ama la música, o que me ha dado una conciencia que me dice eso no está bien, eso es una mentira, eso es una obscenidad, sino que además ha enviado hombres para que me hablen, para que me digan, me traigan la palabra. Pero para Dios esto no era suficiente. Así que ha dicho, no solamente es que yo voy a enviar hombres para que hablen y te traigan la palabra de mi parte, sino que además les voy a decir que la escriban. Así que resulta que Moisés tiene que escribir todos los que son los 5 libros, el Pentateuco. Podemos ver al rey David, que empieza a escribir todos esos salmos tan extraordinarios que tanto alivian o corrigen nuestros pasos. O podemos ver a los grandes profetas, como Dios les dice, escribe y no dejes caer ninguna de estas palabras, todo lo que yo te digo. Así que nuestro Dios es un Dios especial, contigo, porque te está hablando de muchas maneras. Tienes su palabra inspirada aquí, delante de ti. Es lo que nos está diciendo. El Espíritu Santo ha inspirado a aquellos grandes hombres para que escriban estas cosas. ¿Y sabéis qué? Fijaros lo que nos ha dicho en esos 2 textos, que luego tendréis que leer en casa con mucho detenimiento. Estas cosas, primera de Pedro, capítulo 1, no se escribieron por ellos, sino que se escribieron también para nosotros. Fijaros lo que es de extraordinario la palabra de Dios. Mira, la Biblia tiene miles de años. Así que podemos pensar en Moisés, en el desierto, hace miles de años, escribiendo en tablas aquello que Dios le estaba dictando de la ley. Podemos ver al rey David, hace miles de años, inspirando por el Espíritu para escribir esos salmos tan extraordinarios. Salomón, con sus palabras de proverbios. Isaías, escribiendo aquello, Isaías 53, que es tan extraordinario, acerca del Señor Jesucristo. Pero ellos no entendían todas las cosas, porque estaban escribiendo para nosotros. Lo que estaba diciendo Dios es, vas a escribir estas cosas para que permanezcan. Así que vienes tú, que te se ha impreso una Biblia bastante económica, se te ha puesto en las manos y dices, un libro más. No es un libro más, no es un libro más. Es el Espíritu de Dios, o Dios mismo, dándote la palabra y hablándote. Y te está hablando a ti. Cada vez que tú abras las Escrituras, desde el Génesis a Apocalipsis, no simplemente estás escuchando algo que ocurrió hace centenares o miles de años que tiene muy poco que ver contigo. No. Los profetas hablaron inspirados por el Espíritu para que tú ahora conozcas y sepas y entiendas. Dios quiere que sepas cosas.
Dios te quiere bendecir. Quiere hablar a tu corazón y quiere hablar a tu mente. Y lo hace a través de la palabra revelada. No puedes presentar ningún tipo de excusas ahora. Antes no las tenías, pero ahora las tienes menos. Podrás llegar y decir, bueno, yo no entendía, yo no comprendía, Dios no me hablaba, yo no sabía acerca de Dios. Bueno, tenías la creación que te golpeaba con su belleza para que tú pudieras descubrir las grandezas de Dios. Y tenías tu conciencia que te quitaba el sueño por las noches cuando sabías que había algo que era ilegal, incorrecto. Pero es que ahora tienes la palabra de Dios, que te está diciendo los grandes planes de Dios. Te está revelando lo que tú eres, lo que tú necesitas. Te está mostrando de tu decadencia, pero te está dando el camino a seguir. Te está diciendo la Escritura, lo dice muy claramente. Dice la Escritura, eres pecador. Has desobedecido, estás en contra de Dios, mereces en la justicia de Dios toda su ira. Y a la misma vez te está diciendo la palabra de Dios, pero hay esperanza, hay salida, hay perdón de pecados. ¿Y sabéis qué? Es el perdón de pecados en el Señor Jesucristo. Él ha querido revelar no solamente las grandes cosas de la creación o de cómo te mantiene, sino que ha llegado a ti y te ha dicho por medio de la Escritura inspirada por el Espíritu Santo que hay salvación y que hay esperanza, que hay vida eterna. Así que tenemos nuestro primer paso, que Dios ha usado el Espíritu para hablarnos hasta esta manera y de esta forma que es la palabra de Dios. Pero hay más. Hay más que todo eso. El Espíritu no te deja solo. Y ahora viene y te ilumina. Mirad, la palabra profética más completa que tenemos, la más completa es la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha querido revelar, que es esencial para que tú vivas y vivas eternamente, es decir, encuentres perdón de tus pecados, está en este libro. En realidad no necesitas mucho más, esta es la brújula. Esta es la palabra profética más completa. Aquí está. Pero claro, entendemos que muchas de esas partes de las Escrituras fueron escritas hace mucho tiempo. ¿Quién de nosotros no ha encontrado dificultad cuando ha estado leyendo Levítico? O cuando se ha encontrado con algunos pasajes de los profetas. ¿Cómo podemos llegar a entenderlo? O claro, yo estoy en un conflicto. Quizá porque soy joven, quizá porque soy mayor, quizá porque soy más torpe, quizá porque tengo influencias de cosas, pero hay cosas en las Escrituras que me son difíciles o que me cuesta por las circunstancias. Es la parte del hombre que ha sido escrito, no es lo mismo lo que podía escribir un hortelano o un ganadero como lo que podía escribir el gran rey David. No es lo mismo lo que podía escribir un pescador, como era el apóstol Pedro, como el gran filósofo pensador que era el apóstol Pablo, Saulo. Son cosas muy diferentes y a veces nos encontramos con la dificultad de poder entender o aplicar lo que leemos para el día de hoy, 2022. ¿Cómo podemos hacer esto? No te preocupes. Porque lo que nos dice la palabra es que sigue obrando el Espíritu para que puedas entender las Escrituras en el libro que estás. El Espíritu no va a venir a revelarte nuevas cosas. El Espíritu no viene diciendo, mira, este libro de la Biblia se ha quedado anticuado, tienes que dejarlo aparte, ahora te voy a decir yo cosas nuevas. No, lo que el Espíritu viene es a inspirar nuestro entendimiento de las Escrituras, iluminarnos para que la Escritura nos ilumine. Y esto es lo extraordinario. De pronto, tú vas a estar en casa, no importa quién sea, porque no os conozco, pero vas a estar en casa y si el Espíritu está en ti como creyente, vas a abrir la palabra de Dios y en un principio te decías, no entiendo esto, pero claro, si yo lo relaciono con esto otro, ahora me doy cuenta de lo que esto significa. Puedo estar leyendo un pasaje en la carta a los Romanos que me cuesta dificultad para entenderlo, pero luego yo lo puedo relacionar con lo que es el pasado. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5 dice que Dios mandó a su Hijo a morir cuando aún éramos pecadores. Pero nosotros no estamos acostumbrados a eso, ¿verdad?
En nuestra situación, en nuestra cultura, estamos acostumbrados a que el juez castigue al culpable, no que el juez perdone al culpable. ¿Cómo vamos a aceptar que alguien que ha cometido delitos vaya ante un juez que es justo y que el juez justo diga, no voy a tener en cuenta tus pecados? Es más, voy a pagar, aun cuando tú eres lo que eres, voy a pagar yo mismo por tus pecados. Así que me voy a hacer hombre y voy a morir en una cruz para cargar por tus culpas. Y nosotros decimos, no lo entiendo, yo no lo entendía en un principio. No puedo entender que un juez justo haga morir a su propio hijo por un hombre pecador como soy yo. Pero de pronto voy a Isaías 53, que ya era anunciado que este era el plan de Dios, que alguien sufriría siendo inocente por los culpables y que sería considerado entre los malvados. Se nos dice en las Escrituras que tu pecado, el pecado de cada uno, la mentira, el orgullo, la envidia, la gula, etcétera, etcétera, tus pecados merecen el castigo de parte de Dios. Pero entiendo ahora por las Escrituras que la única esperanza, la única salida, la única forma de encontrar salvación es que Dios hiciera algo porque es el único que es justo. No puede un injusto pagar por lo que es injusto. Yo no puedo pagar la deuda si yo también tengo deudas. No puedo hacerlo. Pero entonces, leyendo las Escrituras, descubro que mi Dios, que es justo, es a la vez misericordioso. Y que Él ha provisto de un medio de salvación que es en su Hijo Jesucristo. Ahora entiendo, ahora comprendo. Lo que está haciendo el Espíritu es iluminarme, es traer luz. Pero traer luz para que yo pueda entender lo que es la palabra de Dios. No te desanimes. Si eres creyente o estás en búsqueda y has conseguido esta Biblia, empieza a leerla, continúa leyéndola, termina una vez, empieza otra vez y volverás a descubrir las grandes cosas, no por tu sabiduría, no por tu sensibilidad, sino porque tienes el Espíritu que te va a ayudar a poder comprenderla. No te apartes de caminar en el Espíritu y no te apartes de los principios de las Escrituras y podrás ver que tu camino se allana. Yo me convertí en el año 79. Creo que cada año he podido leer las Escrituras por completo. Así que son muchos años leyendo la palabra de Dios. Y puedo decir que cada año, como lo que ha ocurrido incluso hace 2 días, de pronto descubro algo que antes no había descubierto. ¿Por mi inteligencia? No. ¿Por mi capacidad de comprensión? No. Sino porque el Espíritu que el Señor me ha regalado para que more en mí, me hace poder descubrir grandes cosas en la palabra de Dios, como esa fuente inagotable de conocimiento. Así que nuestra iluminación, nuestro entendimiento acerca de Dios, de nuestra naturaleza, de la situación en la que vivimos, de la esperanza que tenemos, viene de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios la entendemos porque el Espíritu nos ayuda. Así que no decimos, Espíritu, inspírame nuevas cosas. No, lo que decimos es, Espíritu, ayúdame a entender esta hermosa palabra de Dios. Pero hay una tercera cosa. No solamente es que Dios ha tenido a bien poner en tus manos la Biblia, y no solamente es que además puedes entender la Biblia y todo gracias al Espíritu, sino que además ahora nuestra vida cristiana tiene que ser vivida con la Biblia. No estamos siguiendo un código humano. Tenemos las normas y tenemos los principios. Eso está bien o está mal. Tienes que circular por la izquierda, por la derecha. Cuando está el semáforo rojo, te pares, y cuando está el semáforo verde, continúa. No puedes entrar en la tienda. Si hay una cola, te tienes que poner en la cola para que te sirvan. En fin, hay principios de leyes de los hombres, hay tradiciones y costumbres que nosotros seguimos porque tenemos que vivir en una sociedad. Dios nos ha dicho cómo tenemos que vivir como hijos. Pero no nos ha dicho, bueno, tú siéntate allí, medita y lo que se te ocurra, pues ya está, lo aplicas en tu vida mientras seas sincero. No, aquí la sinceridad no nos va a valer para nada. Lo que nos vale es la palabra de Dios.
nos dice el profeta en el Antiguo Testamento, a la ley y al testimonio. A esto sea donde nosotros tengamos que acudir, tal como nos ha sido escrito y nos ha sido revelada. Toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y útil para nosotros como seres humanos para alcanzar, recordar lo que Pablo dice en Timoteo, para prepararnos, para instruirnos, para exhortarnos. Así que lo que nosotros queremos es mejorar nuestra vida. Queremos ser mejores personas. Queremos actuar bien en nuestro hogar. ¿Cómo es un marido o una esposa o un padre o un hijo? ¿Cómo es un empleado o un empleador? ¿Cómo tenemos que comportarnos en los diferentes contextos y en las diferentes circunstancias? Vamos a la Escritura. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? No lo que dice la sociedad, en primer lugar, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo tengo que ser yo lo que tengo que ser para los ojos de Dios? Y entonces voy a la Escritura y la palabra de Dios me lo dice. El Espíritu lo que va a hacer es, mira, te parecerá difícil, pero yo voy a estar aquí y te voy a ayudar. Una de las cosas que nos dice la Biblia. Si te pega el enemigo, pon la otra mejilla. Y yo recuerdo en mi tiempo también de joven, cuando estaba estudiando la Escritura, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer si yo además era violento en mi tiempo antes de ser creyente? ¿Cómo voy a hacer esto? Y el Espíritu dice, no te preocupes, en su momento tú sabrás que lo puedes hacer. Y el Espíritu no solamente me está mostrando lo que era la palabra de Dios, sino que me iba a ayudar a cumplir y a aplicar en mi vida la palabra de Dios. Así que cuando tú coges los principios de las Escrituras y los aplicas en tu vida, te voy a decir una cosa, funcionan. No te dejes engañar. Si aplicas lo que dicen las Escrituras, funciona. Vas al médico porque estás enfermo. Tienes una dolencia que no tiene fácil explicación. Pero el médico te dice, mira, si tomas estas pastillas de esta manera y además haces este ejercicio y te comportas de esta forma en la noche o en el día, esto funciona. Lo único que tú tienes que hacer es, por tanto, es esto. Tomas tus pastillas, te los tomas en el momento, si es en la comida, antes de la comida, vas a seguir la dieta, vas a dar los paseos que te encomienda y entonces funciona. No puedes negar que funciona o que no funciona si no lo haces, pero cuando lo haces, se aplica y funciona. Nos está diciendo cómo tenemos que agradar a Dios, cómo tenemos que darle gloria, cómo tenemos que honrarle en nuestras vidas. Pero no solamente eso, sino que la Escritura te dice, te voy a traer gozo, te voy a traer felicidad, te voy a hacer bien. Vas a disfrutar no solamente de las cosas de Dios, sino que además vas a disfrutar de Dios mismo. Nos dice en un principio que vamos a tener paz con Dios, después nos dice que vamos a tener la paz de Dios, y que si seguimos en este camino tendremos al Dios de paz. Así que fijaros lo que nos está diciendo las Escrituras, el paso extraordinario que nos está llevando. Pero todo eso es porque la palabra de Dios nos está diciendo cómo tenemos que vivir y el Espíritu nos está ayudando a poder vivirlo. Así que no estamos solos. La vida no va a ser tan complicada como nos quieren mostrar. Lo único que tenemos que hacer es seguir los pasos. Recordar que ser llenos del Espíritu nos va a poder hacer útiles con la palabra de Dios. Pero hay una cuarta cosa que yo quisiera deciros en esta tarde. No solamente es que Dios nos ha dado la palabra, no solamente es que por medio del Espíritu, no solamente es que el Espíritu nos ilumina para que la palabra de Dios nos ilumine, nos traiga luz. No solamente es que el Espíritu nos va a ayudar a aplicar la Biblia en nuestras vidas para que nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra estabilidad, nuestra relación con el Señor funcionen, sino que además nos dice que nos va a hacer instrumentos en este tiempo en el que estamos viviendo y instrumentos poderosos. Fijaros cómo lo dice en cierto lugar también la palabra. Nos dice el apóstol Pablo en Efesios, cuando está orando, que cojamos en nuestras manos la espada. Y luego nos dice que la espada es la palabra de Dios. Así que nos hace guerreros, nos hace soldados,
Nos hace a cada uno de nosotros, de los creyentes, tomar la espada. La espada no es la del golpe, la de la violencia, la de la ira, sino la de la palabra de Dios, para que podamos ir y la podamos anunciar y la podamos extender. Así que fijaros ahora lo que nos está diciendo. Dios nos dice que estamos peleando por su reino. Tenemos que ir a proclamar el reino de Dios a toda criatura, a todas las naciones, a todos los lugares, aquí también, en el pueblo, a toda la gente que está a nuestro alrededor, que Bolaños pueda entender el Evangelio. Somos un instrumento. Lo hacemos por nuestras obras, por nuestras buenas obras, por nuestro comportamiento. La gente preguntará y dirá, ¿cómo es que eres honesto? ¿Cómo es que eres fiel? ¿Cómo es que actúas de esta manera? Y tendremos oportunidad de decir que somos cristianos, que Dios nos ha cambiado. Pero tenemos aún un arma mucho más poderosa que nos dice las Escrituras, y es que el Espíritu Santo no solamente nos ha dado la palabra y nos ha dado luz para entender la palabra y nos ha dado la forma de aplicar la palabra, sino que además ha puesto la palabra como una espada en nuestras manos. Así que podemos ir a la gente y podemos responder a sus reclamaciones, podemos solucionar sus historias o sus problemas, podemos aclararle sus dudas, podemos ir y decir, mira lo que dice la palabra de Dios. Te va a venir gente que va a tener problemas de salud, problemas de estabilidad, problemas de adicciones y de vicios, o simplemente una dejadez y un abandono. Están adorando al Dios dinero, están buscando la fama, el placer, el comer y el vivir hasta poder reventar y morir, y nosotros iremos con la palabra de Dios y le podremos llegar y decir, esto no es todo, hay más. Estas cosas no se acaban aquí. Esto es la preparación para cosas más extraordinarias. ¿Por qué vas a malgastar tu vida en las cosas de aquí si se te promete y se te anuncia un reino en los cielos? Podremos llegar y decirle a la gente que está destrozando o destruyendo sus vidas porque están afanados por las cosas de aquí y decirles que Dios tiene otro camino, que Dios tiene otra esperanza, que Dios tiene otra respuesta. Estamos utilizando la palabra de Dios. Tenemos que hacer que la gente vaya a las Escrituras. Hay muchos problemas de ética hoy en día, acerca del matrimonio, acerca del sexo, hay muchas cosas que están en conflicto. Y nosotros podemos llegar y decir, bueno, no importa lo que el mundo diga, Dios tiene un plan, Dios tiene una manera. Mira lo que dice la Escritura. Y con un corazón apacible, sosegado, pero firme, como el que tiene la espada y no se deja engañar o dominar, podemos llegar y decirle, esto es lo que dice nuestro Dios a cada uno de nosotros. Nos está dando el propósito más extraordinario y glorioso. No vamos a ir a nuestros reposos o a nuestros dormir y sueños y decir que Dios me diga una palabra secreta, me diga algo extraordinario, una nueva religión, un nuevo pensamiento o filosofía, etcétera. No. Lo que voy a hacer es conocer bien mi armadura, como la que dice Efesios. Voy a manejar bien mi espada. Voy a hacer el ejercicio necesario. Voy a querer dar los golpes más importantes para que, como dice el autor de Hebreos, la espada penetre hasta lo más profundo de la necesidad de las personas. Que yo tenga la capacidad, tenga el conocimiento, tenga la sabiduría y tenga la humildad de poder decir a esta persona, mira hasta dónde llega la palabra de Dios, y que pueda entrar en lo más profundo de nuestras entrañas y pueda dividirlas. Esto no lo hacemos sino con la misma palabra de Dios y los principios claros que nos dice la Escritura. De tal manera amó Dios a gente como tú, que ha dado a su único Hijo Jesucristo, para que si tú crees en Él ahora, puedas llegar a alcanzar la vida eterna. No es por tus méritos, no es por tus esfuerzos, no es por tus sacrificios, no es por nada que tú tengas o que tú hagas o que tú digas, sino simplemente por una rendición completa. Esto no lo dice el mundo, no lo dice ninguna otra religión. No nos está diciendo que nosotros tenemos que agradar a Dios para salvarnos, sino que Dios ha querido, aun cuando éramos desagradables para Él, ofrecer a su propio Hijo, para que tú, ahora, como en esta noche, creas y puedas alcanzar aquí y ya vida eterna. ¿No es esto acaso poderoso? ¿No es lo más extraordinario? Nos hemos convertido
en la voz de Dios, en el instrumento de Dios, en la avanzadilla de su reino en este mundo tan difícil y tan complicado. Así que no te tienes que desanimar, no te tienes que rendir. Tienes el Espíritu, tienes la Escritura. Lo que Dios empezó lo va a terminar, no va a dejarlo a medias. Así que se ha empezado una obra en ti, poniéndote la palabra, dándote luz con las Escrituras, dando fortaleza para que vivas de manera clara tu cristianismo y tu relación con el Señor. Y además haciendo que la palabra sea el instrumento para conquistar los corazones de la gente. No te tienes que desanimar, simplemente haz tu parte y el Señor obrará. Estos 4 pasos, Escritura y Espíritu, no solamente es para tu vida, sino también para la iglesia. Que esta iglesia aquí en Bolaños se convierta en eso, en una expresión de la presencia del Espíritu y del conocimiento y aplicación de la palabra. En ello el Señor será glorificado y tú un día serás honrado. Amén. Que el Señor os bendiga aquí en Bolaños y que os ayude a perseverar y os dé un propósito de conquista y de gloria para su nombre.